Pasemos ahora a lo que llamamos nueva teología o teología híbrida. Quisiera comenzar con alguien que nos dé la definición de carnal. ¿Qué significa carnal, el ser carnal, la mente carnal? Romanos 7 y 8 lo explica claramente. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que extraemos del texto que carnal significa vendido al pecado, enemistad contra Dios y también muerte. De modo que, si interpretamos correctamente el Evangelio, carnal no puede referirse a la naturaleza con la que nazco. Cometimos un gran error en los años 1950 cuando conectamos la palabra carnal con naturaleza, apareciendo repetidamente la expresión naturaleza carnal en nuestras publicaciones. La Biblia usa mente carnal o carnal a secas y tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestro odio hacia Dios, hacia su ley, con estar vendido bajo el pecado. Hace referencia a mí como pecador. La Biblia habla del viejo hombre, que es carnal. Naturaleza carnal es una trágica unión de dos palabras que no deben ir juntas. Es correcto hablar de naturaleza caída o pecaminosa, pero no de naturaleza carnal. Pastor Mike, podemos añadir que 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias. Alan. Siempre tuve la idea de que la mente carnal es algo que tengo. También tengo naturaleza pecaminosa. Son cosas separadas. Al nacer de nuevo tomo la mente de Cristo en lugar de la mente carnal. No sé si tenemos esto en cuenta cuando hablamos de la naturaleza humana pecaminosa que Cristo tomó. Hace unos 30 años presencié en una reunión campestre a uno de los grandes predicadores sobre justificación. El día anterior había predicado sobre la naturaleza humana pecaminosa de Cristo. Así que alguien dijo, no puedo creer que Cristo tomara una naturaleza humana pecaminosa, pues en ese caso necesitaría un Salvador. Yo pienso que él se estaba refiriendo a que Cristo, además de tener naturaleza humana caída, tuviese mente carnal, la cual es enemistad contra Dios. La mente carnal no puede ser convertida. No es algo que tú puedas mejorar. Tenemos una naturaleza humana caída y una mente carnal. Así somos antes del nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo, aceptamos la mente de Cristo, la cual pasa a controlar la naturaleza humana caída. Pues ya no está la mente carnal. Cristo tuvo la misma naturaleza humana caída que yo, pero yo tengo mente carnal hasta nacer de nuevo. Yo puedo ser rescatado de la mente carnal. Muchos piensan que la naturaleza humana caída de Cristo equivale
a mente carnal. Eso implicaría que Cristo estaría en enemistad contra su Padre. No es así. Cristo nunca tuvo tal enemistad. Él nació como nosotros en el nuevo nacimiento. Mi nacimiento inicial no es bueno. Yo necesito nacer de nuevo. Por eso Jesús habló de nacer de nuevo, lo que equivale a sustituir la mente carnal por la mente de Cristo, la cual nos da la victoria. Gracias, Alan. Solo unas pocas horas antes de que Jesús entrase en la fase final de sus sufrimientos, en el Getsemaní y luego en el Calvario, Él dijo: «Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí». ¿Quisierais comentarlo? Jesús sabía perfectamente quién era el que venía y dijo: «Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí». ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Creo que lo que ha dicho Alan es muy interesante y de mucha utilidad. En la carta a Baker, en la que Ellen White habla de las propensiones, está la misma cita: «Él nada tiene en mí». Y a continuación ella dice: «Nada hay que responda a la tentación». Ni en una ocasión cedió, ni una vez pasó Cristo al terreno de Satanás. Y en El deseado de todas las gentes, página 123, dice: «No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación». Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fijaos, nada había en él, no respondió, no consintió y no cedió. Y creo que no incluí esto en mi presentación. Pero fijaos en lo que dice Ellen White sobre las propensiones en el Review and Herald del 24 de abril de 1900. No necesitamos retener ni una propensión pecaminosa. Esa frase os la podéis escribir en la pared de casa. Para mí es extremadamente alentadora. Es el lenguaje de Ellen White al hablar de propensiones. No hubo nada en Jesús que respondiese, y así puede ser también con nosotros. Yo lo creo. Hay otra cita que he encontrado en el Review and Herald del 8 de noviembre de 1887. Dice así: «Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: «Viene el príncipe de este mundo, mas nada tiene en mí». De modo que ese «nada tiene en mí» no se refiere a naturaleza. Suele decirse eso para aseverar que tenía una naturaleza no pecaminosa. Ahí no habla en absoluto de su naturaleza, habla de sus pensamientos, de deseos con los que concedemos a Satanás un asidero en nosotros, de modo que tiene algo en nosotros, pero Cristo no le permitió tener un asidero en él, de modo que nada tenía en Cristo. Y Ellen White dice que nosotros podemos tener esa misma experiencia. Sumándome a lo dicho, Ellen White habla del concepto de apetito, no referido solo a lo que comemos, sino también a lo que miramos, escuchamos y hacemos. Y hasta que permitamos al Espíritu darnos la victoria sobre el apetito, no tendremos victoria sobre las bajas pasiones. Es en ese orden. Hemos de recordar que el apetito es crítico y lleva de vuelta a la mente carnal. Hemos de tener el apetito bajo control, de modo que no seamos dominados por las pasiones. Christian, el pastor Larry leyó de la página 123 de El deseado de todas las gentes. Leeré la última frase y también las siguientes, pues son muy poderosas. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección.
Así que todo es un asunto de fe en Cristo, pues Él ya venció, y Él pudo vencer porque su voluntad estaba perfectamente unida a la de Dios, el cual no puede no vencer.